Con las consultas de gastos y cargos podemos generar reportes que no son directamente reportes ya diseñados en el sistema, sino que pueden ser reportes configurados por el usuario y que pueden ser, digamos, editables. Para el caso, yo tengo acá la consulta de cargos a facturar sin ningún filtro y digamos lo que me da la consulta inicialmente. Acá yo puedo hacer varias acciones. Por ejemplo, si nos venimos acá a la opción descargar, en la mayoría creo de vistas de este tipo, o si hay alguna que no lo tenga activado, pues hay que activarlo, pero en la mayoría tenemos la opción de descargar a PDF. Tenemos aquí el tamaño de página y la orientación con que se va a descargar, y esto lo que hace es generar un reporte para formato de impresión, como lo vemos acá, donde nos aparece un encabezado y todas las columnas y filas que tengamos en la vista. En este caso, si quisiéramos, digamos, darle un formato diferente, lo podemos hacer. Incluso podemos crear agrupamientos, sumatorias. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a esta consulta de cargos, lo voy a agrupar por viaje. Para eso podemos hacerlo acá directamente. Cuando nosotros damos clic al encabezado de una columna, encontramos aquí la opción control de corte, que eso lo que nos va a generar es un agrupamiento. O lo podemos hacer acá en la opción de formato, control de corte, y esto nos permite agregar varias columnas en el agrupamiento. Vamos a hacer el ejemplo. Por ejemplo, voy a agregar el número de viaje, se va a ordenar de manera ascendente, y acá tenemos algunas opciones, como sería agregar otra columna, y aquí voy a agregar la fecha, y vamos a agregar también el código de cliente y número de cliente, y perdón, el nombre del cliente. Aquí ya hemos definido 4 columnas por las cuales se va a agrupar la información. Guardamos este formato, y si vemos acá se nos listan todos los agrupamientos, y acá nosotros podemos minimizarlo para tener la información aquí más resumida. Y si observamos, por ejemplo, acá hay dos valores. Yo creo que aquí se fue doble el registro. Quizás cuando se cambia de viaje o se selecciona, perdón, el destino, el sistema pregunta si va a agregar el valor del flete. Aquí se ha deberido un par de veces quizás. Ok, ya tenemos aquí el agrupamiento. Tenemos la columna de placa furgón, el código motorista, y posiblemente tal vez no nos interesen algunas para este caso. Por decir algo, no necesito ni la placa ni la placa del furgón, ni el código del motorista, solo el nombre del motorista, el concepto y el valor. Y acá lo tenemos, digamos, ya con esas columnas. Pero adicionalmente podemos agregar una sumatoria por cada grupo. Esto lo podemos hacer acá. Si nosotros presionamos el botón de agregado, podemos definir una función de agregación, que en este caso puede ser la sumatoria. Hay varias, por ejemplo, conteo, promedio, pero en este caso nos interesa la suma. Y si nosotros marcamos esta casilla, nos dice que nos muestre una sumatoria total. Entonces lo vamos a dejar marcado, y lo que nos genera acá es una línea de total. En este caso, que todos tienen solamente el cargo de flete, pues es lo mismo, solo vemos una. Pero si hubieran varios cargos acá, veríamos pues el total de todas las filas. Vamos a ver alguno que tenga, que estaba doble. Si vemos aquí, totaliza las dos filas y nos da ahí el dato. Y al final nos aparece el monto o el total general. Entonces, ya teniendo configurada esta consulta, podríamos guardarla. Por ejemplo, si la quisiéramos guardar como un formato ya sea privado o público, que estuviera disponible para varios usuarios,
y en este caso voy a descargarla y lo voy a hacer en un formato vertical, perdón, ya que son pocas columnas. Y lo que hace el sistema es generar el archivo PDF y adecua la información al formato que hemos elegido, ¿verdad? Y entonces acá ya tenemos, digamos, un listado de cargos a facturar, que es a modo de ejemplo, ¿verdad? Con los totales. Y al final encontramos acá el total general. Y de esa manera podemos generar, digamos, impresión en formato de reporte con datos que sean, digamos, diseñados por el usuario, que tengan ya ese layout almacenado y lo quieran imprimir. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos filtrar acá solamente un determinado cliente, lo podemos hacer acá, nos podemos venir a datos, perdón, aquí en filtro, y vamos a agregar un filtro. En este caso no vamos a filtrar por número de viaje, voy a quitar ese y voy a agregar uno acá con el botón adicionar, y el tipo sería columna, porque lo que vamos a evaluar es el valor de una columna, en este caso el cliente, por decir algo, y que puede ser igual, pero tendríamos que poner el nombre completo, podría ser el código de cliente, pero podemos poner acá que contenga, para el caso, pues tal vez Arisa, vamos a ver, y acepta solo viajes del cliente Arisa. Podríamos filtrar incluso por la fecha. Vamos a ver si agregamos otro filtro, todos los viajes de Arisa y que adicionalmente cumplan un periodo, en este caso la fecha, que en este caso para definir un periodo tenemos que elegir la opción between, que sería entre la fecha inicial, voy a poner yo aquí 1 de julio y la fecha actual. En este caso igual podría ser una semana, 15 días, lo que nosotros querramos. Tenemos ya aquí los dos filtros establecidos. Guardamos y digamos tenemos ya ahí la información. Entonces con esto lo descargamos, generamos el PDF siempre en horizontal o como lo necesitamos. Si lleva muchas columnas, pues lo mejor es horizontal. Se genera el archivo y vamos a ver, aquí ya tengo yo solo viajes de Arisa con los cargos a facturar. Incluso de esa manera podríamos saber cuánto le vamos a facturar a un cliente en un periodo determinado o en un, digamos, rango de tiempo de todos los viajes que se le han realizado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esa información ya preparada por nosotros, ¿verdad? Podemos guardar este layout y ya nos queda disponible para utilizarlo a posterior.